Bien, hermanos, vamos a entrar al tiempo de la palabra de Dios. Continuamos con nuestra serie de predicaciones en Marcos. Hoy corresponde, vamos a darle continuidad, Marcos capítulo 6, versículos 6b. ¿Se acuerdan que la última predicación en Marcos nos quedamos en el 6a? Entonces, vamos a comenzar en el 6b y terminamos hasta el 13. Bien, lo leo y me siguen con su vista. Dice así la palabra de Dios: y recorría las aldeas de alrededor enseñando. Después llamó a los 12 y comenzó a enviarlos de dos en dos y les dio autoridad sobre los espíritus inmundos. Y les mandó que no llevasen nada para el camino, sino solamente bordón, ni alforja, ni pan, ni dinero en el cinto, sino que calzasen sandalias y no vistiesen dos túnicas. Y les dijo: donde quiera que entréis en una casa, posad en ella hasta que salgáis de aquel lugar. Y si en algún lugar no os recibieren ni os oyeren, salid de allí y sacudid el polvo que está debajo de vuestros pies, para testimonio a ellos. De cierto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para los de Sodoma y Gomorra que para aquella ciudad. Y saliendo predicaban que los hombres se arrepintiesen y echaban fuera muchos demonios y ungían con aceite a muchos enfermos y los sanaban. Una vez más, vamos a orar. Padre, una vez más venimos ante ti con el deseo y el gozo, Señor, de escucharte. Pon nuestros oídos atentos, ojos atentos a ti, Señor, ojos despiertos, Señor, para escucharte. Y, Señor, que sea tu palabra la que hable, la que transforme y la que nos permita sentirnos completos en todo, Padre. Así que glorifícate en este tiempo, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, pues te decía, vamos a darle continuidad al Evangelio de Marcos. Y también este es un sermón muy adecuado para esta fecha. Dios pone siempre su palabra, ¿verdad?, en el tiempo preciso. Precisamente para que pues, nosotros tengamos, si lo podemos ver así, un propósito para el 2025, de atender a este llamado, atender el llamado a ir, ¿verdad?, a predicar, de ir a enseñar, de con nuestro testimonio, ¿verdad?, poder nosotros pues dar a conocer a nuestro Señor Jesucristo. ¿Ok? Y venimos de cerrar un bloque donde Marcos presentó a Jesús, ¿recuerdas? Todo un bloque a partir del capítulo 3, 4 más o menos. Es un bloque donde Marcos, quien es el escritor de este evangelio, Marcos ha venido hablando de Jesús, acerca de su poder y su autoridad. Vimos a Jesús en todo este recorrido sacar demonios, ¿se acuerdan? Vimos a Jesús levantando a una niña de la muerte, vimos a Jesús calmando tormentas, vimos a Jesús hacer muchas cosas de las cuales nos habla acerca de su autoridad, de la creación, su autoridad sobre la muerte, su autoridad sobre la enfermedad, con esta mujer de flujo de sangre. Y Marcos en este bloque nos ha enseñado eso, que Jesús tiene poder y autoridad por sobre todas las cosas. Entonces, este nuevo bloque, que va a comprender del 6.6b, que estamos ahorita iniciando, hasta el 7.23, es otro bloque que Marcos está abriendo para dar, como Marcos está en este bloque, va a dar testimonio de quién es Jesús, del Evangelio, específicamente a los de Israel, a los judíos, para que en otro bloque, del 7.24 hasta el 8.9, vean que son dos bloques similares, pero el primer bloque es para dar testimonio del Evangelio a los judíos y el siguiente bloque es dar testimonio, pero a los gentiles. Vamos a ver dos escenas, por así decirlo, en donde se enfoca a dar testimonio del Evangelio a los judíos y otra escena de dar testimonio a los gentiles. Entonces, en ese sentido, Jesús comienza este bloque dándoles una misión a sus 12 discípulos. Jesús ya ha elegido a sus 12 discípulos, ¿se acuerdan? Entonces ahora Él va a encargarles una misión que incluso ya hemos visto un poco acerca de esto.
además de que Jesús se ha mostrado como el Dios de autoridad y de poder, en esos hechos que vemos de Jesús junto con sus discípulos, vemos a Jesús también enseñándole a sus discípulos de cómo debía ser la predicación, de cómo debía ser él, cómo debían ser ellos que iban a predicar, cómo debían ser con las demás personas, ¿no? Vemos aquí en este pasaje que él les da ese poder, ¿verdad? Para sacar demonios, ¿verdad? Entonces, Jesús les va a encargar ir a predicar el mensaje, pero en este encargo tenía que haber un costo especial en sus vidas, ¿no? Ya vimos que a todos los discípulos les implicó un costo seguirle, ¿verdad? Como el dejar sus redes, dejar sus familias, dejar sus trabajos, ¿no? Pero ahora este costo iba a estar en función de lo que iban a recibir por predicar el evangelio. El hecho de que Jesús les está diciendo aquí, los voy a mandar, van a ir de 2 en 2, pero ¿qué creen? Le dice Jesús, no van a llevar nada, ¿no? Solamente llévense un bastón y solamente llévense sus sandalias. No lleven comida, no lleven dinero, no lleven otra túnica por si se ensucian, sino Jesús los va a mandar solamente con 2 cosas importantes, que era un bordón, o sea, que el bastón y sus sandalias, ¿no? Y esto nos habla de algo importante, porque estas 2 cosas, tanto las sandalias como el bordón, nos hablan de la seguridad y de la confianza que ellos debían tener en la palabra de Jesús. Entonces, iba a haber un costo por ir a predicar el evangelio, ¿no? Ellos tenían que ir a predicar primeramente dando testimonio de este mensaje a sus compatriotas judíos. Entonces Jesús les da instrucciones claves para hacerlo. Más allá de que vamos a ver que estas no parecieran importantes, estas instrucciones, te decía, vemos un significado del por qué los manda de esta manera. Vemos un significado de que primeramente Jesús quiere enseñarles cómo se predica, cuáles van a ser las implicaciones de ir a predicar, qué es lo que ellos van a sufrir, qué es lo que ellos van a recibir. ¿Se acuerdan que apenas lo rechazaron de Nazaret? Entonces, de alguna manera, Jesús les está diciendo, esto es lo que eso es el costo por ir a predicar mi mensaje, ¿no? Y entonces, vemos aquí en este pasaje cómo Jesús ya los manda a esta misión. Y también nos va a hablar de la misma manera a nosotros, que como somos ya sus hijos, de que Él ya nos ha salvado, de qué manera nosotros tenemos que ir a predicar el mensaje del evangelio. Y por eso te decía al principio que podemos tomar este mensaje como un propósito, ¿verdad? Para el 2025, el poder llevar el mensaje a otros y de qué manera poderlo llevar, ¿no? Y Jesús nos va a enseñar en esta hora a cómo hacerlo. Entonces, en contexto, Jesús viene de Nazaret, viene de su tierra natal, donde él había enseñado en un día de reposo, ¿se acuerdan? En la sinagoga. Su enseñanza no fue aceptada aquí en Nazaret, aunque dice la palabra que ellos se maravillaban, ¿verdad? De lo que Jesús decía. Ellos decían, ¿ese es el carpintero? Esas cosas se está diciendo un carpintero, que no es el hijo de María, que no es el que dicen que vino del Espíritu Santo, ¿no? Entonces se maravillaban, pero no lo aceptaban, ¿no? Se maravillaban más por la persona, no porque realmente él era el Mesías. Jesús dijo, ¿verdad? ¿Te acuerdan? Un profeta recibe honra en todas partes, menos en su propio pueblo y entre sus parientes y su propia familia. Sin embargo, vemos que a Jesús esto no le importó, ¿verdad? Él siguió, ¿qué? Enseñando. Vemos en el 6b, ¿verdad? Y recorría todas las aldeas y él seguía enseñando. Entonces, 6b, lo vuelvo a citar, dice, y recorría las aldeas de alrededor enseñando. Vean a Jesús que no se vino para abajo o no dijo, híjole, no me aceptaron, sino él seguía, ¿verdad? Seguía con el plan, seguía con la misión del Padre, que era predicar el evangelio, ¿no? Darse a conocer a los demás. Entonces, Jesús no se desanimó, no se enojó con ellos, ¿no? No les dijo, se van a ir al infierno, ¿verdad? Por no aceptar mis enseñanzas, ¿no? Al contrario, él siguió enseñando, él siguió recorriendo las aldeas de alrededor. Entonces, era el momento de que ahora los discípulos comenzaran a enseñar también. Era momento de que Jesús mandara a sus discípulos
a predicar el mensaje. Entonces, te decía que todo lo que pasaron anteriormente era un ejemplo de qué es lo que ellos iban a pasar, de qué es lo que iba a suceder por llevar el mensaje. Cómo debían mandar el mensaje, el por qué y para qué enseñar este mensaje. Ahora, normalmente, cuando salimos a algún lugar, sobre todo a acampar, por ejemplo, que a mí no me gusta acampar, de hecho, por el frío, siempre paso frío cuando acampamos, me gusta tener como ya todo a la mano, ¿no? Entonces, nosotros cuando alguien pues, va a acampar, trata de llevar lo necesario, los colchones, algunas lámparas, etcétera, algunas cosas, ¿no? Cobijas, los sleeping, ¿verdad? Pero ahora, imagínate que te dijeran, vas a ir a acampar, pero no lleves nada, no lleves cobijas, no lleves nada, sino ve a acampar así como estás. Pues sería como muy difícil, ¿no? Sería complicado. O tal vez tú dices, no, pues mejor no voy, ¿no? Para pasar frío, pues mejor no voy. Entonces, pero si tú aceptas el reto, tú sabes que va a haber un costo por aceptar ese reto de ir a acampar sin un equipo, ¿no? Va a haber un costo, va a haber frío, va a haber situaciones que no te van a dejar dormir, etcétera. Esto es prácticamente lo que Jesús va a decirle a sus discípulos al mandarlos a predicar el Evangelio. Fíjate lo que dice el versículo 7. Aquí entramos al texto. Dice, después llamó a los 12, ¿después de qué? Después de que ellos salen de Nazaret, ¿verdad? Llamó a los 12, dice, y comenzó a enviarlos de dos en dos y les dio, ¿qué? Autoridad sobre los espíritus inmundos, ¿no? Entonces él los llama, ya era hora, Jesús ya considera que es suficiente, que ellos han visto suficiente de él, de su ejemplo, para poder enviarlos, ¿verdad? Además de enviarlos, él también los está de alguna manera como capacitando, ¿no? Para que ellos pudieran entender de qué se trata llevar el mensaje, cuáles son las causas, cuáles son las consecuencias y los costos que va a haber. Entonces, la instrucción de Jesús era llevar únicamente lo necesario, no precisamente lo material. Y cuando hablo de llevar lo necesario, era llevar su ejemplo solamente, ¿no? La ayuda mutua, por eso los lleva de dos en dos, para que se pudiesen ayudar mutuamente. Entonces, y les da algo importante que dice, les da la autoridad, ¿verdad? La autoridad y el poder, ¿verdad? Sobre los espíritus inmundos, ¿no? Eso es lo único y lo suficiente para salir a predicar el Evangelio, ¿no? De todo lo demás, ellos tenían que confiar en Jesús, confiar en el mensaje, porque de ser así, ellos serían suplidos de todo lo demás. ¿Por qué te digo que nada más debían llevar eso? Porque fíjate lo que dice el 8. Versículo 8 dice, y les mandó que llevasen tortas y refrescos, ¿no? ¿No dice eso? Sino que mandó que no llevasen nada para el camino, sino solamente bordón. Ni alforja, ni pan, ni dinero en el cinto, sino, dice el 9, sino que calzasen sandalias y no vistiesen dos túnicas. Como diciendo, Jesús, ¿cómo nos envías así? ¿No? Sin algo de comer, sin cobijas, ni siquiera dos túnicas, ¿no? O sea, normalmente ellos se ponían dos túnicas porque si se ensuciaba la de abajo, pues se la quitaban y ya pues, se ponían otra, ¿no? ¿Te imaginas a los discípulos así? Yo me imagino antes de que dije, como que Jesús ya nos quiere mandar, pues vamos a hacer unos sándwiches, ¿no? Una muda de ropa para que no nos, pues si nos agarra la noche, ¿no? A lo mejor tenemos las dos túnicas y nos cubre del frío, ¿no? Pero Jesús les dice, pero no lleven nada. No lleven su bolso de equipaje, no lleven comida, no lleven dinero, no lleven mudas de ropa, solamente llévense sus sandalias y llévense su bastón. Híjole. Y me encanta porque te decía al principio, el bordón y las sandalias son símbolos de seguridad y protección, ¿no? Entonces, lo único que ellos debían llevar era seguridad y protección en el Señor, de que Él iba a suplir, de que su mensaje iba a ser suficiente para que ellos pudiesen estar bien en esa misión en la cual Jesús los está mandando. Entonces, por ejemplo, el bordón era símbolo de seguridad para protegerse, por ejemplo, de los animales salvajes que pudiesen
estar en el camino, o incluso de delincuentes, ¿no? Y las sandalias era para proteger ¿qué? Sus pies, ¿no? De altas temperaturas, pero también de bajas temperaturas, ¿no? Entonces Jesús les dice, solamente lleven esas dos cosas, ¿no? Y lo más importante que debían llevar era el mensaje, ¿verdad? La seguridad, la autoridad de que Dios o Jesús mismo les había dado para sacar demonios. En pocas palabras, Jesús les dio a entender que si guardaban sus instrucciones, tendrían todo lo necesario para la misión de predicar el Evangelio. No vemos aquí a decir a los discípulos, qué mala onda, ¿no? Jesús nos mandó sin comida, sin recursos, sin ropa, ¿no? Pero no es que Jesús no quisiera eso, sino que Jesús quería que ellos dependieran totalmente de Él, de su mensaje, solamente, ¿no? De alguna manera Jesús les está enseñando de cómo Jesús mismo fue sin nada a predicar este mensaje. Entonces, Él los está enseñando, Él les está llevando de esa forma para que ellos se sintieran seguros y protegidos únicamente por Él. Pues ya habían visto todo lo que Jesús podía hacer, ya conocían el Evangelio, ya conocían sus implicaciones. De hecho, vimos anteriormente que hasta querían matarle, ¿verdad? Por predicar el mensaje. Entonces Jesús les dice, ahora ustedes, vayan, prediquen el Evangelio. Esto era más como una práctica para ellos, ¿no? Una práctica de cómo ellos debían llevar el Evangelio, ya capacitados, ya visto a Jesús cómo hacerlo, ¿no? Y qué consecuencias iba a tener por predicar el mensaje, ¿no? Incluso lo querían tirar de una peña, ¿no? A Jesús. Entonces, ellos ya conocían, ya estaban capacitados para poder salir. Entonces, ellos tenían que apegarse a las instrucciones de Jesús, es decir, no llevar nada de ellos, ¿no? Y esto implica también, el no llevar nada de ellos, implica también no llevar nada de sus ideas, nada de sus pensamientos propios, nada de sus estrategias, solamente ellos necesitaban predicar el Evangelio, predicar a Jesús, llevar su ejemplo, sentirse seguros, sentirse protegidos por Jesús y sus instrucciones de cómo Él los había mandado. Esto tiene una aplicación muy importante para nosotros, ¿verdad? Si tú eres un discípulo de Cristo, si tú eres un seguidor de Jesús, entonces también tú estás llamado a predicar el Evangelio, a predicar el mensaje, ¿no? Si tú eres un discípulo de Jesús, también tú eres un mensajero de este gran mensaje y de este esperanzador mensaje, ¿no? Pues cuando Él nos llama, también nos llama a predicar este mensaje, ¿no? Entonces, no es necesario, claro, si se puede, que estés en un instituto y seas un misionero, pues está bien, pero no es altamente necesario que tú hayas estudiado un instituto para hacerlo, pero basta con que abrazar el Evangelio, basta por abrazar la obra de Cristo, la obra de rescate, esta obra que nos reconcilió, basta con vivirla. ¿Para qué? Atender al mensaje, para atender al llamado de llevar este mensaje, ¿no? ¿Tú has creído? ¿Tú has abrazado el Evangelio? Amén. Entonces, también tú estás llamado para llevar ese mensaje. Y no debes llevar nada. No debes llevar de tus ideas, no debes llevar de tus estrategias, sino debes llevar todo o lo único que Jesús te ha dado, ¿no? Su seguridad, su protección, ¿vale? Su mensaje como tal. Eso es lo único que tú necesitas para predicar el mensaje, ¿no? A veces estamos como que creemos que solamente llevar el mensaje es para misioneros, para pastores, para líderes, ¿verdad? Que ellos vayan, ¿no? Sino es para todos el mensaje, para todo aquel que se dice discípulo, todo aquel que es llamado por Él también es llamado a llevar su mensaje, ¿no? Y al mensaje no se le quita ni se le pone, sino tal cual Jesús, Él ha enseñado de cómo se lleva este mensaje, ¿no? Por eso te decía que este puede ser un buen propósito para el 2025, que tú lleves su mensaje a más personas y más personas puedan conocer de Él, ¿no? No le metas tus ideas. Quizá algunas cosas pueden dar lugar a, por ejemplo, tu testimonio de cómo Él te rescató,
pero no olvides lo importante que es el mensaje del Evangelio, la obra de Cristo, la obra redentora, de que Él resucitó, de que Él vendrá pronto, de que Él ahora está a la diestra del Padre gobernando con poder. O sea, toda la obra redentora desde el inicio a fin, eso es lo que estamos llamados a predicar a otros. Entonces, no tenemos que llevar más cosas, ¿no? Solo sandalias y bordón, ¿no? Solamente tener en cuenta que en Él estamos seguros, en Él estamos protegidos cuando llevamos un mensaje. Mateo 17 al 8 dice el Señor en este pasaje paralelo, dice, y yendo, predicad, diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. Esto es lo que debemos predicar. Jesús los manda y no les dice, prediquen que van a tener mucho dinero, o que Dios les va a dar un carro, o que Dios los va, sino que les dice, predicad diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. Ese es el mensaje, hermano. Dice el 8, sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios, de gracia recibiste, dad de gracia. Fíjate que aquí el orden del factor se altera, ¿verdad? El producto. Primero les dice, el reino de los cielos se ha acercado. Y después dice, sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, ¿no? Y hoy a veces la iglesia está al revés, ¿verdad? Primero quiere tener noches de sanidad, primero quiere tener todo lo práctico, y ya al final, si se puede, predicamos que Jesús se ha acercado. Si no, lo principal es el reino de los cielos se ha acercado. Entonces sí, ¿verdad? Hagan. ¿Has recibido tu gracia de Jesús? Dice Jesús aquí, da esa gracia también a otros. Dice al final del 8, dice, dad gracia. Dice, de gracia recibiste, dad de gracia. Entonces, si tú has recibido la gracia del Señor, pues entonces esa misma gracia tú dala a otros. ¿Cómo? Predicando a Jesús, de que Él se ha acercado, ¿no? De que Él ha muerto en una cruz, de que Él ha resucitado, de que Él vendrá pronto y de que estaremos con Él por la eternidad. Jesús dijo también en Juan 20:21, si quieres buscarlo, la manera en cómo o el por qué Jesús los está enviando, dice aquí en Juan 20:21, entonces Jesús les dijo otra vez, paz a vosotros, como me envió el Padre, así también yo os envío. ¿Cómo me envió el Padre? Fíjense que Jesús está poniendo el ejemplo, dice, así como el Padre me ha enviado a mí, así como yo he venido a ustedes, así ustedes también vayan a otros. Entonces, ¿cómo debe ser cuál es el modelo por el cual yo debo ir a predicar a otro? El modelo de Jesús, de cómo Él vino, ¿verdad? Y Jesús vino ¿a qué? A servir. Y Jesús vino a predicar su palabra. Y Jesús no vino a decirles, no vino a señalar, ¿verdad? Bueno, a los fariseos sí lo señaló por su conducta, pero él vino a traer, ¿qué? Esperanza. Él vino a traer paz, Él vino a traer gozo. Ya lo veíamos en la predicación de nuestro hermano, que Él es Emmanuel, ¿verdad? El Dios con nosotros, el príncipe de paz. Entonces, de esa misma manera, como Él fue enviado, entonces dice Jesús, así mismo yo los envío a ustedes, para que lo hagan como yo soy el ejemplo, yo soy el modelo. Entonces, ahora, este mandato de Jesús de enviar a sus discípulos no fue opcional, ¿no? De decir si quieres o no quieres, sino que los mandó, les dio una instrucción clara y dice, tienen que ir, vayan, porque ahora ustedes son mensajeros. Yo he venido a dar el evangelio a sí mismo, ustedes hagan lo mismo. Entonces, no fue opcional el poder ir a predicar el evangelio, debía ser una intención natural, debía ser una intención pasional, tal cual Cristo vino a hacerlo. Entonces yo te pregunto, ¿eres un discípulo? ¿Consideras que tú eres un discípulo? Entonces también tú eres un mensajero que lleva el mensaje del evangelio a los demás. No estoy diciendo que te conviertas en un misionero o en un pastor, sino que simplemente lleves el mensaje con los que te rodeas, ¿no? Con los que trabajas, con tus vecinos, a lo mejor con algún familiar que no conoce, ¿no? Estamos como acostumbrados a que necesitamos recursos para poder predicar el evangelio, ¿no? A que alguien me apoye, o necesito un vehículo para ir a otros lugares, ¿no? A lo mejor está bien cuando tienes un llamado especial,
¿verdad? Pero si el Señor te ha llamado, pues hay gente a tu alrededor para que tú le puedas predicar el evangelio y puedas cumplir con esa comisión de ser un mensajero de Dios. Entonces, si tú eres un discípulo, eres un mensajero. Y a veces, pues ponemos excusas para no hacerlo, ¿verdad? Es que no se van a convertir, es que no me escuchan, es que ya le dije 3 veces y no me hace caso, y ponemos muchas excusas, ¿verdad? Ya no le digo porque si no, va a creer que lo estoy molestando, ¿verdad? ¿No? Pero el llamado es claro, es vayan y den el mensaje. ¿No? Es que no se convierten, ¿no? ¿No? Es que siempre tengo a los mismos, ¿no? No me van a hacer caso, me van a ignorar. Y siempre ponemos algunos peros para no hacerlo. Pero me encanta el Señor Jesús, porque el Señor Jesús dice, no te preocupes. Porque vamos a ver lo siguiente y dice, no te preocupes, no se trata de ti, se trata de mí. O sea, cuando tú llevas el mensaje del Evangelio, tú solamente eres la voz de llevar el mensaje, pero quien realmente lo habla y lo dice es el Señor mismo, porque Él es el que convierte, Él es el que convence a otros de su pecado, ¿no? Tú eres únicamente, claro, siendo testimonio, ¿verdad? Tú eres solamente el portavoz para llevar el mensaje. Fíjate lo que dice versículo 10. Dice, y les dijo, donde quiera que entréis en una casa, posad en ella, hasta que salgáis de aquel lugar. Y si en algún lugar no os recibieren ni os oyeren, salid de allí y sacudid el polvo que está debajo de vuestros pies, para testimonio de ellos. De cierto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para los de Sodoma y Gomorra que para aquella ciudad, ¿no? O sea, el trabajo de predicar el mensaje no dependía de ellos o de que si sus compatriotas aceptaban o no el mensaje, ¿no? Pero sí tenían que ser muy cuidadosos para elegir los sitios donde se quedaban, ¿no? Dice aquí que si aceptaban el mensaje, serían ellos un testimonio de Jesús mismo, ¿no? Pero si no aceptaban el mensaje, Jesús les dice o les da la instrucción, dice, salgan de esa casa y sacúdanse el polvo. Y ese sacudir el polvo tiene un significado importante. El sacudir el polvo era como el decir, me has rechazado, ¿no? Cuando tú salías de una casa y te sacudías el polvo, era como decir, no estoy a gusto aquí, ¿no? Sentí tu rechazo como tal. Entonces Jesús les dice, sacúdanse el polvo, ¿no? Como testimonio de que ustedes rechazaron a Jesús. Entonces, y el Señor les dice, ellos tendrán unas consecuencias más graves. Dice, incluso las consecuencias van a ser más graves que aquella ciudad de Sodoma y Gomorra, donde se ejecutó el juicio, ¿verdad? Entonces, como diciendo Jesús, ustedes no se preocupen, ustedes den el mensaje, ¿no? Den la señal de que no me aceptaron, y esa señal va a ser también de que vendrá un juicio para ellos, mucho peor que Sodoma y que Gomorra, ¿no? Entonces, Jesús les está diciendo que rechazar el evangelio, rechazar el mensaje era una cosa aterradora. ¿Mm? Porque los que lo hacen se enfrentarán a este castigo peor que aquella situación en Sodoma y Gomorra, ¿no? Y vemos que esta situación aterradora la vemos un poco más clara en Romanos. Quiero que vayamos a Romanos 1, 21 al 32. Hablando de estos que rechazan al Señor, que rechazan el mensaje, dice el apóstol Pablo. ¿Se acuerdan que el apóstol Pablo ha dicho que el evangelio es poder de Dios para salvación, ¿no? Para todo aquel que cree, dice, va a ser justo por la fe vivirá. Muy bien. Entonces, el apóstol Pablo pone el evangelio, ¿verdad?, como la base, y luego en el 21 ya da como las implicaciones de no aceptar este mensaje. Y dice Pablo en el 21, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles.
Dice, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en la concupiscencia de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y de igual modo, también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, dice, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. Vean toda esta lista, ¿verdad? De estas características de aquellos que rechazan a Dios. Dice, Dios mismo los entregó, quisieron ser sabios, pero se hicieron necios, su corazón fue entenebrecido, cambiaron la verdad de Dios por la mentira, Dios los entregó a la inmundicia, a pasiones vergonzosas, dice, se metieron hombres con hombres, mujeres con mujeres, cambiaron la naturaleza de Dios en ese sentido, ¿no? Entonces dice, Dios los entregó a una mente reprobada, ¿no? Y regresando un poquito, es como decirle, cuando tenemos ese llamado de llevar el mensaje, es como diciendo el Señor, no te preocupes, ya Dios ya tiene su lugar para ellos, a los que rechazan el mensaje. Tú predica el mensaje, tú lleva el mensaje. Es que no se van a convertir, dice el Señor, tú lleva el mensaje. Es que no me van a escuchar, tú lleva el mensaje. Dios Dios hará justicia con todos, con los que no creen y con los que sí creen. Pero me encanta el 32 de Romanos, 32, que dice, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, dice, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Fíjate que no solamente es participar, no solamente es hacer estas cosas, sino complacerse con el que hace estas cosas, ¿no? A veces nosotros hasta nos reímos de los que se hacen, ¿verdad? De los que hacen o practican estas cosas, ¿no? O les aplaudimos, ¿no? Entonces, esto es para que reflexionemos, primeramente, ¿no? Primeramente, de que Dios nos dice, no te preocupes, tú lleva el mensaje, pero también que podamos reflexionar si no estamos en esta lista. O de que si hay un foco rojo en nosotros que pueda estar aquí, ¿no? Por ejemplo, avaricia, por ejemplo, perversidad, fornicación, ¿verdad? Si tienes alguna relación con alguien que no es cristiano, es fornicación, por ejemplo, ¿no? Aborrecedores de Dios, ¿no? Injuriosos, la soberbia, por ejemplo, altivos, inventores de males, desobediencia a los padres, por ejemplo, ¿no? O sea, si nos ponemos a analizar, yo creo que salen cosas que nosotros tenemos, ¿no? Entonces, para que nos lleguemos al arrepentimiento y digamos, Señor, necesito arrepentirme primeramente y quiero atender a tu llamado de predicar el mensaje, ¿no? Hermanos, Dios nos libre de quedar en un estado así, un estado aterrador, como es el que esto. Este estado aterrador en el que Dios mismo te entrega a estas cosas. Atendamos al llamado de nuestro Dios, pero siempre atendiendo primeramente nuestro corazón, examinándonos primeramente a nosotros, siendo de testimonio a otros, para que entonces tú puedas decir, estoy listo, Señor, para llevar tu mensaje. Estoy listo para que tu nombre sea dado a conocer a otros, ¿no? No importa la respuesta que puedas recibir, ¿no? Dice el Señor, no te preocupes, se trata de mí, yo voy a hacer la obra. Dice la palabra, ¿verdad? Que el que comienza la obra la termina. Entonces nosotros seamos obedientes al llamado de predicar el evangelio, ¿no? Depende únicamente
del Señor. Fíjate ahora la naturaleza de la predicación. Regresamos, versículo 12, Marcos 6:12, y fíjate lo que decían los discípulos. Y saliendo, predicaban que los hombres se arrepintiesen. Ahí está la naturaleza de la predicación. Dice Mateo que predicaban, ¿qué predicaban? Que el reino de Dios se había acercado, primeramente, y aquí lo complementa y dice que ellos predicaban que los hombres se arrepintiesen. Eso es lo que debemos predicar, ¿no? Predicar a Cristo, predicar arrepentimiento. ¿Qué predicaba Juan el Bautista? Arrepentimiento, ¿no? Arrepiéntanse, ¿no? Eso le costó su cabeza, ¿eh? Porque le dice a los altos mandos, ¿verdad? Que estaban cometiendo adulterio, que se debían arrepentirse, entonces pues le cortaron la cabeza. Entonces, no vemos aquí a los discípulos alguna queja, ¿verdad? No vemos que se quejaron, no vemos que cuestionaron a Jesús, sino vemos que ellos atendieron directamente a las instrucciones de Jesús. Por eso dice, y saliendo, o sea, atendiendo a esta instrucción, predicaban que se arrepintiesen. Y hay algo importante de su predicación. Esto era el evangelio. Su predicación era acerca de Jesús. Su predicación era el arrepentimiento. Su predicación era el reino se ha acercado, ¿no? No era una predicación motivacional. No era una predicación de Dios te ama y ve a la iglesia, ¿verdad? Y no, arrepiéntete. El reino de Dios se ha acercado. Ven a Jesús, ¿no? Esa era la naturaleza de su predicación. Ellos estaban exponiendo el plan de Dios. Ellos estaban diciendo, Jesús ha venido, Jesús es el Mesías, Jesús es el Salvador. Arrepiéntanse de sus pecados. Ellos predicaban que Dios mismo en su voluntad podía producir el arrepentimiento en ellos. Ellos no crearon un mensaje para convencerlos o crearon un plan para atraer gente a Jesús. Ellos simplemente llevaron el mensaje de que Jesús había venido y de que solamente en Él había salvación y que ellos necesitaban arrepentirse. Era lo único que ellos tenían, era lo único que requerían. Por eso dice 13, y echaban fuera muchos demonios y ungían con aceite a muchos enfermos y los sanaban. Vean cómo te decía anteriormente que el orden del factor se alteraba. Primero, ¿qué hacían? Predicaban y después, ¿qué dice? Echaban fuera demonios, ¿verdad? Ungían con aceite a muchos enfermos y los sanaban. ¿Por qué hacían esto? Porque Jesús le dio la autoridad para estas cosas. Sabía Jesús a lo que se iban a enfrentar. Sabía Jesús que cuando ellos iban a ir, iba a haber endemoniados, iba a haber enfermos, ¿verdad? Entonces Jesús dice, lo principal es que ustedes lleven el mensaje, lo principal es que ustedes llamen al arrepentimiento, lo principal es que ustedes les digan que yo ya vine a salvarlos, y entonces, ahora sí, pueden sanar enfermos, yo les doy esa autoridad. Ahora sí, entonces ustedes pueden sacar demonios. Entonces, lo que Jesús les dijo era que lo único que les traería éxito, por así decirlo, en la voluntad de Dios para encontrar a los perdidos era el mensaje del evangelio. Eso es si podemos decirle así, éxito para que alguien se convierta, es el mensaje del evangelio, ¿no? No son las luces de una iglesia, no son predicadores extravagantes, no son miles de actividades en la iglesia. Eso puede dar lugar, no estoy tampoco en contra de eso, pero no es lo importante de esas cosas, sino el mensaje del evangelio, porque es el evangelio el que puede salvar a los perdidos. Así que aunado a este mensaje, Él les da esta autoridad de echar fuera demonios y ungir con aceite a muchos enfermos y los sanaban. Ellos lo hacían en el poder de Cristo, ¿verdad? En el poder que habían recibido de parte de Jesús. ¿Por qué? Él les había dado esta capacidad. Pero me encanta el cierre porque aquí complementa las implicaciones de la gran comisión, ¿no? Y es importante decir que el aceite era usado para fines curativos. Ellos llevaban, además de sandalias, además del bastón, llevaban
aparte aceite, ¿no? Aceite para curar de alguna manera. Pero el aceite representa ese poder y esa autoridad que Dios les había dado, ¿no? O también puede representar aquí como el Espíritu Santo en ellos, que Dios mismo les, de alguna manera les dio para que pudiesen hacer estas cosas, ¿no? El poder retirar demonios o el poder sanar enfermos. Aunque el Espíritu Santo ya fijo, ¿verdad? Vendría después ya en el Pentecostés, ¿no? Recuerden que el Espíritu Santo antes del Pentecostés era como que temporal, ¿verdad? Venía, podían sanar, podían hacer cosas, pero no lo tenían en sí, en ellos. Entonces, por eso vemos aquí la importancia del Espíritu, ¿verdad? Que fue usado en este momento simbólico en el aceite con relación a la sanidad espiritual de sus almas. Entonces, ¿a cuántos, si podamos hacer ahorita un examen, si podamos hacer ahorita una reflexión de todo esto, pregúntate, ¿a cuántos le prediqué este año? ¿A cuántas personas les llevé el mensaje en el 2024? ¿No? ¿Podrías decir más de 5? ¿Podrías decir más de 10? ¿O podrías decir, yo creo que a nadie? ¿No? Podrías decir, yo creo que pues no le prediqué el evangelio como tal, a lo mejor lo invité, pero pues no sucedió nada porque a lo mejor el evangelio no fue expuesto como tal. ¿A cuántos les predicarás en el 2025? ¿No? ¿Te comprometerás a llevar este mensaje? ¿No? Solamente al hacerlo, a manera ya de conclusión, al llevar este mensaje, solo recuerda lo siguiente. Todo esto a razón de lo que hemos visto. Primeramente, que un discípulo es también un mensajero del evangelio. Si tú te consideras un discípulo, entonces tú también debes saber que eres un mensajero del evangelio, que tienes que llevar ese mensaje. ¿Ok? Y entonces el mensajero debe apegarse a las instrucciones de aquel que manda a llevar este mensaje. O sea, eres un mensajero, pero tú debes de apegarte a las instrucciones de aquel que te está dando el mensaje para que lo lleves. ¿Cuáles son las instrucciones? No lleves nada de ti. No le metas de tus ideas. No le metas de tus estrategias. Solamente lleva el mensaje. Lleva lo que Cristo hace, que Jesús se ha acercado, que solamente en Él hay salvación. Lleva el mensaje natural. No trates de traer a la gente con otros fines, con fines carnales. Si tú traes a gente con fines carnales, tendrás a personas carnales. Pero lleva el mensaje con fines espirituales, que es el mensaje del evangelio, para que sean transformados. No para que sean animadas solamente una vez que vino a la iglesia o un tiempo nada más, porque al escuchar el mensaje puede ser que sea de tropiezo para ellos, ¿no? Yo creía que iba a ser así, yo creí que iba a ser así, ¿no? O sea, al principio tú dile, se trata del evangelio, se trata de Cristo, tú tienes que venir, Cristo se ha acercado, Cristo murió por tus pecados, Cristo ha resucitado, Cristo ascendió al cielo, Cristo vendrá por segunda vez, vendrá por aquellos que creyeron. Acércate, arrepiéntate, ¿no? Ese es el mensaje. No es tan difícil llevar este mensaje. A lo mejor cuando escuchamos evangelio, escuchamos algo difícil, pero si lo quieres poner más fácil es lleva las buenas noticias de Jesús, ¿no? Las buenas noticias de Jesús. ¿Cuáles son? Todas estas, de toda su obra completa. Y dile, cuenta esta obra completa, esta historia, que es verdad, y dile, arrepiéntete de tus pecados. Y si quieres, ven a la iglesia y si quieres conocer más, pues ven y escucha y aprende más. ¿Cuántas personas te vas a comprometer a llevar el mensaje? Entonces, no se trata de ti, no lleves nada de ti, solamente lleva tu bordón, lleva tus sandalias, es decir, siéntete seguro, siéntete respaldado por el Señor cuando tú estás llevando este mensaje, ¿no? Recuerda que quien hace la obra es el Señor, solamente. Tú no convences a nadie, el que convence es el Señor. Nosotros no podemos convertir a nadie. A lo mejor en sapos sí los convertimos, pero el único que convierte al Señor, a Cristo es Dios mismo.
¿no? Confía en eso. Confía en que el Señor va a hacer la obra, ¿no? Confía en que el Espíritu Santo es el quien hace toda la obra. El Espíritu Santo quien puede sanar a una persona que está enferma espiritualmente, ¿no? Entonces, sin el Señor no va a pasar nada de lo que hablamos, de lo que predicamos, porque Él es nuestro ayudador, nuestra guía, nuestro consolador, nuestra fortaleza y el único capaz que puede sanar a una persona de su pecado. Confiemos en Dios, hermanos. Y si hemos recibido gracia. ¿Has recibido gracia de parte del Señor? Sí. Entonces da gracia, dice Jesús. De la gracia que han recibido, da gracia a otros también. Y dar gracia a otros es llevar el mensaje de gracia, que es el mensaje del Evangelio. Entonces, confía en el Señor para predicar las buenas noticias. No es necesario tener tantos recursos para hacerlo, ¿no? En tu trabajo tienes a muchas personas que no conocen. En tu negocio se acercan muchas personas que no conocen. En tu familia hay muchas personas que no conocen, ¿no? Ahí está la tarea, ¿no? Es que podemos a veces tomar excusas, ¿verdad? Es que yo necesito tales cosas, necesito un vehículo, necesito ciertas cosas, pero tenemos a personas a nuestro alrededor a las cuales podemos cumplir este llamado del Señor a predicar el Evangelio. Todos necesitan escuchar y conocer al Dios vivo. Tomemos esa responsabilidad como cristianos. Si es que tú te has considerado un buen discípulo, toma esa gran responsabilidad como hijo de Dios y ten la seguridad de que Dios te va a guiar y que Dios te va a guardar, de que Dios te ha equipado con lo necesario, bordón, sandalias, su mensaje, su protección, su cuidado, ¿no? Pero primeramente abraza tú el Evangelio. Primeramente tú vive el Evangelio, ¿no? Dalo a conocer primeramente en tus actitudes, dalo a conocer en la manera en cómo hablas, en la manera en cómo ayudas, en la manera en cómo te conduces, ¿no? Primero, asegúrate de eso para que no seamos de piedra de tropiezo, sobre todo familiares, ¿verdad? Que nos conocen, que saben que nos conocen de dónde flaqueamos, por ejemplo, ¿no? Pero trata de abrazar bien el Evangelio, de vivirlo, y entonces ahora sí, con gozo y con esperanza, dalo a conocer a otros, ¿no? Entonces vamos a orar, que este sea un buen propósito para el 2025, poder llevar el mensaje a otros con gran gozo y con gran esperanza. Amén. Vamos a orar. Padre, gracias te damos por este tiempo en tu palabra, Señor. Gracias porque tú nos enseñas el cómo y de qué se trata llevar tu mensaje, Padre. A veces ponemos excusas, a veces por no hacerlo, o a veces la simple flojera, la pereza, Señor, nos abruma de lo que debemos hacer como hijos, como discípulos. Señor, pero tú danos el impulso, danos el gozo, danos el despertar de saber de que si hemos recibido de ti tu gracia, Señor, es necesario dar también esta gracia. Poder llevar tu mensaje tal cual es tu mensaje. No agregarle nada, no quitarle nada, no ponerle de nuestras ideas, no ponerle de nuestras estrategias humanas, sino simplemente poder entregar este mensaje que así como llegó a nosotros, poderlo entregar naturalmente a otros con amor, con testimonio, con obediencia a ti, Señor, siguiendo tus instrucciones, porque si hemos de llevar este mensaje es tal cual tú nos has enseñado cuando viniste a esta tierra a darnos el mensaje. Señor, que podamos apegarnos todo el tiempo a tu verdad, Señor. Que nos des la fuerza, nos des tu espíritu, para que tu espíritu nos recuerde que estamos seguros, que estamos confiados en ti, de que tú nos respaldas, de que tú eres quien haces la obra, Señor, no nosotros, ¿no? Lo único que nosotros hacemos es regarla, lo único que nosotros hacemos es tropezar, pero estando contigo, Señor, tú nos guías, tú nos consuelas,
Tú nos permites recordar las instrucciones de aquel que nos ha dado el mensaje. Así que glorifícate en nuestras vidas. Ayúdanos que sea un propósito de este 2025 que quede latente hasta todo el año y lo que sigue, Señor. Y que no nos permitas desanimarnos, sino al contrario, animarnos para que otros te conozcan. Te damos la gloria y la honra en el nombre de Jesús. Amén. Amén.